Hoy te enseño a preparar en casa yema pastelera. La yema pastelera es una de las cremas básicas e indispensables en la repostería española. Con ella podrás elaborar icónicas tartas como la famosísima tarta San Marcos, la tarta Massini o la deliciosa tarta al whisky. También te puede servir para decorar unas exquisitas palmeras de huevo o para rellenar o cubrir cualquier tarta o cualquier pastel que tengas en mente. Normalmente suele servirse así, tostadita y caramelizada, y queda de verdad espectacular. Anímate a prepararla en casa porque es súper sencilla y es una receta que estoy seguro que te vas a guardar para siempre. ¡Vamos al lío! Y comienzo como siempre mostrándote los ingredientes. En esta ocasión son muy poquitos, toma nota, puedes parar el vídeo aquí y también te los dejo en la descripción. La yema pastelera la vamos a hacer con 330 gramos de huevo, unos 6 huevos, a los que vamos a añadir 180 gramos de agua. Y la vamos a pasar por la Turmix para que se integre bien y no nos queden restos de huevo. De hecho, vamos a pasarla también por un colador para que nos quede bien fina. Por otro lado, tenemos también 330 gramos de azúcar y le vamos a añadir 30 gramos de maicena o almidón de maíz. Y para que no nos cree grumo, primero vamos a verter un poquito del líquido sobre los ingredientes secos hasta formar una pasta, y una vez que esté bien integrado vamos a ir añadiendo el resto del líquido. Y ahora un truco que se utiliza en repostería para avivar el color y que nos quede una yema muy atractiva es añadirle una pizquita nada más de colorante alimentario, de este que utilizamos para la paella y que no tiene sabor, y queda mucho más atractiva visualmente. De hecho, esta crema se puede hacer en lugar de con huevo entero, con yemas. Sería la misma cantidad que hemos puesto de huevo, pero de yemas, y eso sería una yema fina. Pero en este caso, pues lógicamente es mucho más cara, porque lleva mucho más huevos. Así que es muy común utilizar esta versión que es la yema pastelera. Pero tú puedes hacer cualquiera de las dos que va a estar buenísima. Bueno, vamos a tenerla al fuego calentando hasta que espese y hierva. En esta ocasión no se nos va a cortar cuando hierva, puesto que lleva harina de maíz. La crema inglesa no llevaba nada de harina, por eso no podía hervir, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cómo va a ir tomando cuerpo y va a ir poniéndose cada vez más espesita hasta que nos va a quedar una crema preciosa. Y como te contaba al principio, lo ideal es esparcirle un poco de azúcar por encima y seguidamente tostarla, porque esto le va a dar un punto caramelizado y quemadito a la yema que hace que sea irresistible. Puedes tostarla usando tanto una pala de quemar azúcar como la que estás viendo aquí y que es una pala profesional, pero entiendo que normalmente en casa no tenéis este tipo de utensilios. También puedes utilizar perfectamente un soplete de cocina y te quedará perfecta. Y bueno, por si te animas a ponerla en práctica, te dejo aquí arriba a la derecha el enlace a mi tarta San Marcos, que es esta que estás viendo en la imagen, y es una de las recetas que más ha gustado en el canal, porque la verdad que queda súper rica, está buenísima. Y también te dejo mis piononos de Santa Fe, de Granada, que quedan súper ricos con esta crema. O mi versión de la tarta al whisky, que no solamente está muy rica, sino que además, como ves, queda preciosa. Y nada más, ya solamente me queda agradecerte una vez más que hayas elegido una de mis recetas. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.